Ok, Andrés, intermezzo, y pues por el espacio para hablarles de este tema que pues en mis últimas interacciones, tanto como consultor y como especialista en SQL Server, pues ha traído, digamos, muchas inquietudes y muchos comentarios sobre verdaderamente qué cubre y cómo se puede aprovechar esta tecnología. Ahí en esta lámina que espero que ya estén viendo, pues están mis datos personales, el correo electrónico y pues un blog que mantengo sobre temas relacionados particularmente con SQL Server, pero pues que también utilizo para hablar de otras cosas que me interesan. Como bien decía Andrés, pues al final de la charla, si hay preguntas, pues las vamos a manejar mediante el panel de preguntas y respuestas. Y con esto quiero que arranquemos nuestra charla de hoy del ABC, del Master Data Management. Como les decía ahorita hace unos segundos, pues es un tema que está generando mucha inquietud y muchos comentarios. Y particularmente hoy lo que vamos a hablar es sobre mucho concepto y mucho del por qué existe esto y sobre todo aprovechando la maratón de Business Intelligence, pues cuál es la relación entre las dos tecnologías, ¿no? ¿Cuál es la relación entre Master Data Management y Business Intelligence? Sin embargo, para poder hacer esa relación es importante que demos algo de contexto, algo de significado y relevancia del por qué hoy en día es importante tener esto, todo lo que significa o representa la gestión de datos maestros, sus metas y retos particulares, un rol que se necesita y que últimamente pues para proyectos o soluciones de este estilo tiene que funcionar, que es el rol del gobernador de datos, y hacia el final ya desarrollar pues lo que yo he llamado la única versión de la verdad y cómo Master Data Management nos puede ayudar en nuestros proyectos o soluciones de inteligencia de negocios. Perdón. Siempre cuando uno está hablando de este tipo de soluciones de datos maestros, incluso de inteligencia de negocios, es importante pues saber de qué estamos hablando, o sea, del universo del que estamos hablando. Entonces, dentro de los tipos de datos tenemos metadatos, básicamente datos sobre datos, y aquí podemos incluir esquemas de base de datos para aplicaciones transaccionales o analíticas, que es lo que, digamos, nos tiene en esta maratón, esquemas de documentos XML, definiciones de reportes, bueno, todo lo que tiene que ver con descripciones de tablas y de columnas que en un manejador como SQL Server pues se puede definir con propiedades, digamos, de cada uno de esos campos, con propiedades extendidas y obviamente pues todo lo que ayude a que esos datos se definan, ¿no? También tenemos los datos transaccionales. Los datos transaccionales pues obviamente son aquellos que se mantienen por aplicaciones de línea de negocios, aplicaciones tipo OLTP. Y obviamente cuando hablamos de transaccionales, pues estamos hablando en términos de transacciones de negocio, ¿no? No pues sistemas transaccionales relacionados con gestión de base de datos, eso es otra cosa. Entonces aquí pues ejemplos de esto son órdenes de compra, facturas, etapas en el proceso de manufactura, transacciones similares, bueno, todo lo que tenga que ver con este tipo de elementos transaccionales. Y son definitivamente datos de manera transaccional o que en un esquema OLTP pues representan datos sobre eventos. Bien, los datos jerárquicos son los que típicamente aparecen en las aplicaciones analíticas, ¿no? Generalmente las relaciones entre estos datos se representan por jerarquías y algunas jerarquías representan pues una estructura intrínseca de datos, es decir, que son naturales para esos datos. Por ejemplo, la taxonomía de un producto.
Entonces los productos generalmente tienen subcategorías que están dentro de una jerarquía que se conoce como categoría. Y dentro de estas, pues podemos tener múltiples niveles de jerarquías, ¿no? Agrupadas por familias, o agrupadas por origen del producto, o agrupadas incluso por nacionalidad o alguna tipificación particular del producto. Esto ayuda o es súper útil en temas como drill down o, digamos, desagregar los diferentes elementos de filtro de contexto que queremos darle a las métricas o a los hechos pues, que estamos consultando directamente desde un cubo, desde un data warehouse. Los datos semiestructurados son aquellos datos que se presentan típicamente o generalmente en un formato XML. ¿Sí? Pueden estar en archivos independientes, pueden estar en una base de datos, bien sea en una columna dentro de una tabla, y además su utilidad se ve porque su metadata o el esquema, la definición del documento, pues cambia frecuentemente, ¿no? Además de esto, pues estos datos semiestructurados, digamos con un formato XML o que se basan en formatos XML, pues son ampliamente usados para el intercambio de datos. Y por penúltimo tenemos los datos no estructurados, que son pues, bueno, cualquier clase de documento, un portal, un artículo, una revista, un correo electrónico, cualquier cosa que no se acoja o represente una estructura en particular, pues la llamamos datos no estructurados. Pueden estar en una base de datos, puede estar en un archivo, puede ser material impreso, perdón. No tiene que acogerse pues a alguna definición de las que hemos tratado anteriormente. Y finalmente pues tenemos los datos maestros. Y antes de entrar en la definición de los datos maestros, pues yo sí quiero que nos centremos en dar un poco de contexto sobre este tipo de datos maestros. Entonces, para los que trabajamos o hemos trabajado, seguimos trabajando incluso en modelos relacionales, pues fíjense que una tabla siempre en un modelo relacional representa un predicado y un registro o una fila, ¿no? en dicha tabla, pues es una proposición sobre el sujeto que está, digamos, tipificado o definido en esa tabla y que puede ser o tener una representación en el mundo real. Entonces, si ustedes toman una tabla, por ejemplo, como que se llamara tráfico, por ejemplo, pues un registro de esa tabla, ¿sí? Representa, digamos, en una ubicación geográfica, de pronto con coordenadas espaciales o geoespaciales, representa pues la cantidad o el flujo de carros que en un momento de tiempo pasan por esa calle o por esa avenida, ¿no? Y obviamente cualquier situación que yo quiera utilizar para, siguiendo con el ejemplo de la tabla de tráfico, describir algún problema o una situación particular, pues yo escribo pues una sentencia SQL, ¿no? El lenguaje estructurado de consultas. Y así entonces yo puedo saber cuál es la hora pico, cuál es la hora en que pasan menos carros, incluso si yo, dependiendo del nivel de detalle que le doy a la tabla, pues puedo llegar a especificar qué tipo o qué clase de carros pues pasan por esa vía en particular. ¿Sí? Entonces fíjense que todas las entidades de interés todas las entidades, perdón, que tengan algún interés para el negocio, pues nosotros las vamos a denominar los sujetos. Y esos sujetos pues son aquellos elementos que particularmente pues tienen relevancia para el negocio particularmente. En este ejemplo del tráfico pues serían los vehículos, por ponerle un término más general. Obviamente las relaciones entre esos vehículos ya son los verbos, ¿no? Entonces, la cantidad de carros que se mueven, la cantidad de carros estacionados, la cantidad de cierto tipo de vehículos que pasan por el sector. Y obviamente entonces esas relaciones que son verbos pues orientan o están orientados hacia datos transaccionales.
Y de alguna manera, pues lo que uno siempre en estos sistemas transaccionales es interactuando entre, o perdón, generando interacciones entre los verbos y los sujetos. Cuando esas interacciones se dan, pues ahí nosotros podemos tener aplicaciones o cierto tipo de respuestas pues sobre esos datos transaccionales, ¿no? Entonces, esos verbos orientan todas las interacciones hacia esos datos transaccionales. Y los sujetos como tal, en este caso, los vehículos son los que, digamos, definen los datos maestros. Y como tal, pues los datos maestros existen en todas las organizaciones o en todas las empresas o en todas las entidades donde uno pues tiene algún modelo definido, sea transaccional o sea analítico. Entonces, cada vez que estamos hablando de datos maestros o de sujetos, particularmente utilizando la notación y el contexto anterior, pues los sujetos definen, por ejemplo, personas. Y las personas pueden ser clientes, empleados, proveedores, vendedores. Entonces aquí tenemos una tipificación de las personas, que son pues datos maestros particularmente. Todo lo que esté tipificado en esas personas lo podemos tratar como datos maestros. Las cosas, lo que tenemos ahí, activos, productos, los conceptos, una licencia de conducir o un permiso particular, una factura, puede ser interpretado como un dato maestro. Los lugares, ¿no? Que de hecho es un dato de tipo maestro particular porque su dinamismo pues es más bien bajo. Generalmente solo se da, digamos, en ciertas condiciones, particularmente en un ciclo de estos CRUD, cuando aparece el dato maestro como tal. Entonces, todos estos sujetos definen pues datos maestros, ¿no? Entonces los clientes, el equipo de trabajo, las órdenes de compra, la ubicación de la compañía. Y fíjense que cualquiera de estas entidades, ya hablando como entidades de estos datos maestros, pues puede dividirse en subconjuntos especializados. Entonces nosotros tenemos segmentaciones o tipificaciones, o incluso ranking, ¿no? Clasificaciones particulares de acuerdo con cierto tipo de datos que los califican, valga la redundancia, o que los clasifican. Entonces, hay clientes que los tenemos segmentados por la cantidad de cosas que compran o por el tamaño de la organización. Hay empleados también tipificados de acuerdo con su desempeño. Los productos, por ejemplo, entonces los productos pertenecen a familias. Entonces las facturas, ¿no? Entonces hay ranking de facturas, las que se mueven entre ciertos márgenes y obviamente las órdenes de compra también. Entonces, todos estos sujetos, particularmente las tipificaciones de las personas, las cosas, los lugares, definen o involucran datos maestros. Y como les decía anteriormente, pues los datos maestros en las empresas siempre tienen una representación en cada aplicación que exista en la organización. Entonces, si nosotros tenemos un sistema tipo ERP, Enterprise Resource Planning, pues ahí vamos a tener datos maestros. El dato maestro ahí, o mejor dicho, la aplicación se mueve alrededor del dato maestro o se mueve alrededor de varios datos maestros, la facturación o el inventario, cuentas por cobrar, bueno, este tipo de cosas. En CRM, pues obviamente ya la primera letra del acrónimo pues define cuál es el dato maestro particular, ¿no? El cliente, el customer, ¿no? Y en la parte de recursos humanos, o Human Resources, pues ahí el dato maestro está muy relacionado, tiene que ver con el empleado, ¿no? Y la tipificación que éste se tenga, si es gerente, si es un ingeniero, si es un doctor, si es el presidente de la compañía, si es incluso una tipificación temporal o fijo, a destajo, bueno, muchas cosas. Pero entonces fíjense cómo esos datos maestros van apareciendo en las empresas y obviamente la idea es que estos datos maestros sean correctos y conocidos, es decir, pertenezcan a un dominio, ¿sí? Y esta palabra es importante que la tengamos presente ahorita porque más adelante vamos a ver que de los diferentes dominios pues se desprenden un par de tipificaciones alrededor de datos maestros que ya les voy a explicar.
Obviamente, como cada aplicación tiene su universo y su manejo de datos particular, pues los datos maestros pueden estar en múltiples fuentes. Entonces aquí podemos tener duplicación, identificación y pues el tema que siempre vemos alrededor de que si el dato maestro, por ejemplo, es un cliente, en un sistema tiene una identificación y en otro sistema puede tener otra identificación. En las empresas los datos maestros pues tienen un alto nivel de interacción, se da a múltiples niveles y cada nivel o área dentro de la organización pues le da el uso que requiere para pues generar valor o tener un impacto alto pues en lo que sea que esta unidad de negocio haga en la organización. Estos datos maestros entonces como tal, a pesar de su alto impacto, pues tienen una baja volatilidad. Generalmente los datos que tienen de clientes pues no están cambiando tanto como capturar, ¿no?, el tráfico, siguiendo con el ejemplo que les hablaba antes, o con la facturación pues que hacen cada uno de ellos. O sea, el cliente generalmente siempre es el mismo, el proveedor, o el profesor, o el empleado, ¿no?, salvo pues ciertos eventos que se tienen incluso definidos para que esto suceda. Y estos datos, a pesar de esa baja volatilidad, pues están sujetos al mismo ciclo CRUD de creación, actualización, borrado, que los datos transaccionales. Y esto, entonces, lo que hace es que nos da un contexto y una buena caracterización para entonces definir qué es Master Data Management, que es simplemente la gestión de datos maestros. La gestión de datos maestros no es otra cosa que la gestión de datos no transaccionales dentro de la organización. Por más que dentro de un sistema de mantenimiento de datos maestros se requiere una transacción, pues estos datos como el cliente, qué pena que siga con el cliente, pero es que es más adelante van a darse cuenta de la importancia de este. El cliente pues no tiene muchos cambios o no es tan dinámico en la organización pues para que se esté actualizando permanentemente. Se actualizan son eventos que se hacen con los clientes o para los clientes. Y como tal, pues todo lo que implique procesos, políticas, lineamientos, tecnologías, ¿no?, para que esos datos maestros se mantengan de alguna manera, pues es lo que se conoce como gestión de datos maestros o Master Data Management. Generalmente, como esto responde a un dominio, y los datos maestros pues siempre tratan de agruparse con aquellos datos que la empresa o la organización más usa o más le presta importancia, pues se tienen dos dominios, que son muy comunes, ¿no?, el cliente y el producto. Por eso es que, y me adelanto un poquito, ustedes hablan de iniciativas o de proyectos alrededor de cliente único o producto único dentro de una organización. Y un dominio no es más que un grupo de datos de negocios que están relacionados de alguna manera y que ofrecen un área de focalización para una solución de tipo MDM. Entonces, toda la problemática que implica hacer una solución, un proyecto de MDM alrededor de un criterio único como cliente, pues tiene sus particularidades y va a diferir mucho de lo que se puede hacer para un producto, por ejemplo. Nomás en la tipificación o agrupación, mejor dicho, de los diferentes productos en la organización. Como tal, Master Data Management, después de esta definición, pues tiene unas metas, ¿no? Las metas es que haya una unificación de datos maestros y que cuando una organización o una unidad de negocio hable de un cliente particularmente o de un producto, pues que ese sea el único que se está hablando en toda la solución o en todo el proyecto. Obviamente puede darse versionamiento, sobre todo a nivel de productos, si se habla de ese criterio único, entonces también hay que hacer ese mantenimiento. MDM se utiliza mucho para integrar sistemas analíticos y de tipo CRM, pues porque siempre es importante saber todo lo que tiene que ver con ventas y marketing alrededor de clientes y qué hay que hacer para o vender más o vender mejor. También en sistemas analíticos, pues todo el tema de mantener la historia es importante. Y me acuerdo de un proyecto hace poco donde involucraba, digamos, agencias y la creación de nuevas agencias. Pues obviamente si una agencia nueva se creaba y esa agencia impactaba pues una u otras que estaban cerca, pues había que mantener esa historia. O incluso el otro escenario de mantenimiento de historia era como una agencia que se dividía en dos, pues tenía que mantener los diferentes clientes que usaban esa agencia, ¿no?
En Master Data Management, súper útil para aplicaciones analíticas, es toda la información que tiene que ver con jerarquías y cómo yo consolido y agrego o desagrego la información. Master Data también me va a ayudar para apoyar temas de cumplimiento y de gobierno, por ejemplo Sarbanes-Oxley, que hoy pues está muy de moda y que tiene que ver mucho con, digamos, esa responsabilidad empresarial de estar reportando las cifras que son y de, obviamente, tener un comportamiento corporativo adecuado. Y por último, pues, una meta clara de Master Data Management es que todas las inversiones que se hagan sobre este tipo de soluciones, pues, se recuperen rápido, porque al tener, pues, criterios únicos sobre estos datos maestros, la reutilización se va a promover y los datos van a estar homogéneos, ¿no? Entonces, el ejemplo que yo siempre pongo, vamos a hablar siempre de Bogotá, como Bogotá y no como BOC o DC o BTA o BGTA. Entonces siempre vamos a hablar de Bogotá. Si ese es el dato que quisimos o establecimos para homogenizar. Bien, adicionalmente hay unos retos importantes también en Master Data Management, y es que este tipo de soluciones son costosas, son tediosas, son intensivas en uso de recursos, especialmente en horas hombre, porque obviamente hay que clasificar, hay que revisar la información. SQL Server 2012 pues tiene unas herramientas que apoyan eso, y unos add-ins para Excel, pues que Excel, digamos, es una herramienta más que útil. Yo creo que es de las más conocidas y de las que más trabajamos en el día a día, no solo las personas de la industria de TI, sino también los usuarios. Entonces, todo ese tipo de herramientas pues demandan horas hombre, y ese es un reto particular para que los resultados se vean rápido, ¿no? Obviamente un reto de Master Data Management es que lo que se defina como dato maestro pues se reuse y se mantenga, y que obviamente cuando se hable de cliente único, pues este cliente único verdaderamente sea el único al que se refieren todos los sistemas y todas las aplicaciones en la organización. Para eso es importante que haya expertos que conozcan del dominio, o sea, que sepan cómo se comporta un cliente, qué datos se necesitan, cuál ha sido la historia en la organización, y sobre todo, y más importante, que permitan que tanto para soluciones transaccionales como analíticas, pues esa caracterización se pueda usar de la mejor manera dependiendo de ese escenario. Un reto de MM es que los datos sean íntegros, en términos de que los datos se adecúen a las reglas del negocio y que además ofrezcan pues un significado y un sentido de ese dato, porque yo puedo validar que cuando yo estoy ingresando a una dirección, pues yo coloque calle 100, número 1533. Y en verdad yo lo que quería escribir era calle 100, número 3315. Entonces, la primera dirección es correcta y permite que haya integridad de datos, pero no ofrece el sentido que se le quería dar a ese valor, porque pues quedó mal ingresada en el sistema. Y esto me da pie para hablar antes de la calidad de los datos. Entonces, fíjense que una cosa es que los datos sean íntegros y la otra es que los datos tengan calidad. Y aquí no es tema, digamos, de esta sesión, pero está muy relacionado. Y aquí generalmente los proyectos o las soluciones de Master Data Management pues requieren que haya limpieza de datos, y por eso es que en SQL Server 2012 particularmente y la versión 2014 que está por salir, pues siempre van de la mano todos los temas de Master Data Management y Data Quality, ¿no? Para que pues si los datos sean íntegros pero ofrezcan el significado, perdón, que necesitan tener. Y lo más importante pues que haya documentación, o sea, que si no la hay, por lo menos generarla o empezar a ver cómo se reconstruye. Entonces esos son los retos de Master Data Management, y obviamente esto hace que haya un esquema fuerte y que implique una definición al nivel de gobierno de datos. Para que el gobierno de datos pues mantenga la calidad de los datos, como veíamos anteriormente con el ejemplo, que haya alguien responsable por los datos, bien sea por su custodia o por las diferentes relaciones que tiene, o incluso pues por el mantenimiento de estos datos, y que además ese gobierno, sea un comité o una persona o lo que ustedes quieran, pues defina esos procesos para que esos datos se mantengan adecuadamente. Entonces, esas personas o esos roles, ese comité finalmente,
lo que se encarga es de definir unas políticas y unas reglas para que todas las cosas de mantenimiento, de responsabilidad, de custodia, pues funcionen muy bien y que si hay reglas de seguridad, de compartir datos, de confidencialidad, de privacidad, pues esas reglas se respeten y las políticas de mantenimiento de datos también lo hagan así. Bien, ya entrando en materia, con este rol o con digamos, o con esta nueva persona que se requiere, que es el gobernador de datos, pues es simple y llanamente el responsable por la gestión de los datos maestros. Es una persona que trabaja de manera independiente, digamos, dentro de la organización. No es que sea un contratista independiente o un freelance, sino que en la organización trabaja de manera independiente, tiene un conocimiento profundo de los datos que gobierna o gobierna, si son varios gobernadores de datos, y del impacto de estos datos en la organización. Entonces conoce mucho de cliente, de producto, de proveedores, de lo que sea que la organización haya establecido como dominio para datos maestros. Generalmente el gobernador de datos, si hay varios, pues cubren un dominio en particular de acuerdo con ese criterio único definido que era lo que les venía hablando, ¿no? Entonces, si el criterio único para la empresa es cliente único, valga la redundancia, pues habrá un gobernador de datos para clientes. Y si el criterio único es producto único, pues habrá un gobernador de datos para productos. Y así la recomendación es que haya un rol particular para, para, para ese gobierno de datos. Es importante que sea una persona pues senior y que obviamente, como veíamos en la lámina, pues tenga bastante conocimiento sobre ese dominio. Ya entrando en materia, en temas con Business Intelligence, Master Data Management lo que va a permitir es que el deseo de Business Intelligence con Master Data Management se acerque pues a lo que es la verdad absoluta. Bien. Y fíjense que lo que hemos venido trabajando hasta el momento es que en soluciones de este estilo de Business Intelligence, pues el modelo dimensional o multidimensional, si quieren llamarlo, es el que prevalece. Básicamente este modelo habla de que hay un esquema estrella con una tabla, digamos, centralizada. Bueno, pueden ser varias, pero pues haciendo la definición más sencilla. La tabla de hechos y varias tablas con dimensiones que simulan, ¿no? Como alrededor de esa tabla principal o tabla de hechos, pues las puntas de una estrella y por eso se llama así. La tabla de hecho, las tablas de hechos, perdón, la tabla central, pues almacenan las métricas o los indicadores, algunos lo llaman, y estas tablas de hechos contienen datos transaccionales, ¿no? Entonces, el clic que hizo alguien en una página web, la transacción que hizo alguien en un cajero automático, el carro que pasó por el sensor a cierta hora del día, el segundo de comunicación celular que se capturó. Todos esos son datos transaccionales. Las tablas de dimensiones, por otro lado, pues le brindan significado a esas métricas y les dan contexto. Entonces, se sabe en qué celda se capturó ese segundo o ese minuto celular, se sabe por qué vía pasó ese carro, se sabe en qué cajero se hizo la transacción, ¿no? O se sabe qué cliente fue el que pues compró tal producto en tal tienda, ¿no? Entonces ahí entran ya dos dimensiones. Como tal, las tablas de dimensiones son las que contienen los datos maestros en nuestras soluciones de Business Intelligence. Y entonces aquí se hace el enganche entre Master Data Management y Business Intelligence. Y generalmente, o por lo menos lo que yo he podido apreciar, es que las soluciones de tipo Business Intelligence lo que hacen es que empiezan a identificar en las dimensiones esos datos maestros, ¿no? Cliente, producto, las tiendas. De hecho, aquí vamos a ver un ejemplo, ¿no? La fecha, bueno, la tienda, de nuevo. Bueno, lo que ustedes generalmente siempre trabajan a nivel de dimensión, ¿no? El profesor, bueno, es este tipo de cosas. Entonces, este ejemplo de un esquema estrella en un Data Warehouse, fíjense que tiene todo un esquema de alimentación que permite llenar principalmente la tabla de hechos
Y también ese esquema de alimentación generalmente pues tiene que ver cómo mantener esos datos maestros, el producto, la fecha, el almacén, el cliente. Entonces, para que eso, particularmente en Business Intelligence, sea realidad, entonces es importante que para aquellas empresas que ya tienen una solución andando de Business Intelligence, generalmente las que siempre hay son de ventas, marketing o de gestión de inventarios, pues que se mire a ver cuál es el criterio único que se puede definir y se puede utilizar para que esa solución, ese proyecto de Master Data Management, pues gire alrededor de ese criterio. Generalmente, o lo que se ha visto hasta ahora, hasta el momento, es que los que más se seleccionan para este tipo de criterios son cliente único y producto único. Producto único tiene sus particularidades porque, pues, de pronto para una grande superficie, como le dicen ahora, pues al éxito, Carulla y todas estas cosas, pues ahí hay que hacer varias tipificaciones o segmentaciones de lo que eso significa. Pero, pues, obviamente, lo que yo he visto por lo menos es que lo permite hacer. Volviendo al tema de soluciones analíticas, el criterio único es súper útil y ayuda mucho en el ciclo de vida de la solución. Y entonces si ya se tiene de nuevo una solución andando, tipo BI, o que involucra algunas cosas de data warehousing, pues en las fuentes de datos, pues va a ayudar mucho porque, digamos, para los temas de clientes, si se sacan de ciertos soluciones que ofrecen, perdón, que funcionan como fuentes de datos, pues un proyecto MDM va a ir a esas mismas fuentes de datos. En los temas de homogenización, particularmente en el ETL, pues también nos va a ayudar porque todo lo que tiene que ver con datos maestros se maneja en el ETL de cierta manera. Particularmente en lo que tiene que ver con dimensiones y caracterizaciones de tipo SSD o Slowly Changing Dimensions, ¿no? Que es una manera de mantener actualizados estos datos maestros, que son, digamos, procedimientos o procesos que uno corre, ejecuta, pero que generalmente no hacen cambios sustanciales o representativos en esas dimensiones. Y por último, la manera en que se hacen las visualizaciones y los análisis sobre los datos que se muestran, ¿no? Entonces ahí entran a jugar las segmentaciones, las caracterizaciones, las tipificaciones, el ranking, ¿no? Sobre esas visualizaciones porque yo necesito ver, bueno, necesito de alguna manera que este dato maestro que es el producto o el cliente, pues yo puedo hacer un análisis para ver cuál es el que más me compra o a cuál es el que más le vendo o de acuerdo con alguna estación del año, cuál es el comportamiento de ese cliente particularmente. Ahora bien, la pregunta es cómo llegamos a ese criterio único. Y aquí tenemos que hablar pues básicamente de aproximaciones a Master Data Management. Esto es, qué tipo de implementaciones se pueden hacer o qué tipo de cosas se pueden realizar para que proyectos o soluciones de Master Data Management pues estén funcionando. Entonces, una vez sin MDM centralizado, entonces pues hay sistemas aislados, no se comunican del todo. Si hay interacción, pues miramos a ver cómo hacemos análisis de diferentes sistemas o miramos a ver cómo vamos mezclando ahí sobre la marcha y limpiando de acuerdo con necesidades, ¿no? Al principio puede resolver y como que no es tan caro, pero en la medida en que pasa el tiempo, pues si se sigue usando esto, pues va a ser más costoso, con lo cual pues esta aproximación no es muy recomendable. Otra aproximación es tener un almacén central de metadatos, en donde por lo menos lo que sí tiene unificado son las definiciones de esos datos maestros. Entonces, datos que definen pues los datos alrededor de ese criterio único, ¿no? Y dónde esos datos se encuentran o cómo se deben hacer esas mezclas o cómo se deben hacer esas consultas o incluso operaciones de limpieza para que de alguna manera pues siempre estemos hablando del mismo dato o de la misma información. Aquí no hay alguna solución especializada que usar, simplemente saber dónde están los datos y pues mezclarlos. Hay que tener especial atención pues porque a veces el formato en el cual están estos datos es de una manera no estructurada, ¿no? Hojas de cálculo, pues, algunos emails, de pronto en papel. La tercera aproximación es la almacén central de metadatos con mapeo de identidades, en donde se tiene una aproximación como la que les expliqué anteriormente,
pero también se identifica o se define pues la identidad o de dónde viene pues esa información, ¿no? Generalmente esa relación o esa identidad se tiene contra otros sistemas y en la medida en que los atributos pues vayan cambiando sobre el tiempo, pues no hay manera, digamos, de hacer seguimiento o de trabajar versiones con esa información, ¿no? Esto generalmente se hace por periodos muy cortos de tiempo y se utiliza para que cuando haya soluciones de sistemas nuevos ERP o incluso CRM, lo he visto muy poco, pero hay situaciones así, para que pues estos datos pues queden bien consolidados y bien organizados. Ok. El almacén central de datos con datos centralizados actualizados constantemente, que es la cuarta aproximación, pues es similar al anterior, sino que la diferencia radica en que toda la mezcla y limpieza de estos datos se va dando directamente en la solución y obviamente hay que tener en cuenta que pues las mezclas continuas o el estar ahí tratando de definir sobre la marcha de manera dinámica cómo esto se debe comportar, pues puede ser muy caro o muy costoso. Bien. Los sistemas analíticos usan mucho este tipo de aproximación, sobre todo para estilos data warehouse, ¿no? Para proyectos tipo Big Bang, donde se quiere tener todo lo más limpio posible para empezar ahí a arrancar la solución para esto. No es necesario crear la bodega de datos, ojo, pero pues obviamente si se tiene o se está construyendo, pues esa es una fuente de datos importante. Las últimas dos, que son MM centralizado única copia y MM centralizado múltiples copias, pues ya hablan de que hay una aplicación o una solución definida donde se mantienen los datos maestros, se mantienen en conjunto con sus metadatos y en una ubicación central para la única copia o en diferentes ubicaciones pues para múltiples copias, obviamente. Y esto es para cuando se quiere, digamos, mantener una relación en el tema de múltiples copias, de relaciones uno a uno con cada uno de los sistemas fuentes de donde vienen esos datos, ¿no? Entonces aquí estas dos soluciones o estas aproximaciones son buenas, son importantes, porque no, o sea, nos ayudan con el costo, se ve el avance, se aprovecha y se tiene calidad de datos y pues obviamente tenemos ya repositorios centralizados para este tipo de aproximaciones. Bien, entonces la recomendación y particularmente si quieren utilizar las herramientas de SQL Server 2012, pues son las dos últimas, ¿no? El MDM centralizado, bien sea una única copia o con múltiples copias. Volviendo al tema de la verdad absoluta en Master Data Management y Business Intelligence, pues como les decía, el Master Data Management centralizado es la aproximación. El almacén central, así como una bodega de datos, por eso hablaba que si eso se está haciendo se puede tomar como punto de entrada, tiene un único punto de entrada y un único punto de salida. Es decir, en una solución de tipo Master Data Management, donde se identifique el almacén central y todas las entidades que compongan o comprendan el criterio único, pues no sé, cualquiera llegue y se conecta a esa base de datos o a ese repositorio y pues comienza a actualizar y a meter datos y sacar ahí reportes, ¿no? Eso tiene un único punto de entrada, así como las soluciones BI, donde el ETL es el que alimenta eso. Aquí hay algunos procesos similares y el único punto de salida pues está definido porque eso alimenta otro modelo de datos del cual pues ya se hacen todo el tema de sentencias SQL, consultas y demás, ¿no? El modelo de tablas maestras que se defina para esto es el punto de salida, como les decía, y obviamente este esquema, que es un esquema relacional finalmente, incluso puede tener visos de normalización o no, pero finalmente es un esquema al cual
todo el mundo está consultando, todo el mundo está sacando ahí de información para que sirva ese modelo de tablas maestras como fuente de alimentación a lo que se requiere. Se debe aprovechar, y obviamente con la aproximación de MDM centralizado, pues hacer calidad. Que me estén escuchando. Y hay que tener en cuenta la volatilidad de los datos, ¿no? Entonces, si de pronto estamos hablando de cosas, y prácticamente el dato maestro, la volatilidad es baja, pero obviamente siempre hay datos que tienen dentro de ese universo más volatilidad que otros, y eso hay que tenerlo en cuenta. El mantenimiento de datos es importante para cambios que se dan ocasional o esporádicamente en cuanto a, no sé, cambio de dirección, cambio de vehículo, la persona obtuvo otra especialización, cosas de esas que son cosas que se dan no tan frecuentemente. Por último, el Master Data Management puede beneficiarse de herramientas tipo SQL Server Integration Services, incluso Analysis Services. Sin embargo, ya SQL Server 2012, de hecho desde la versión 2008 R2, pues ofrecía un componente que ayuda a que se obtenga una aproximación centralizada de Master Data Management, que se llama Master Data Services. Y que, como les decía en algún momento en la presentación, pues siempre va acompañado de unos temas de calidad mediante el otro componente que se llama Data Quality Services. Entonces, con esto, lo que les quería contar básicamente en esta hora era cómo este concepto se puede utilizar y se puede explotar sobre todo en soluciones analíticas, en soluciones de tipo Business Intelligence, que es lo que estamos hoy tratando en esta maratón. Y como estamos acostumbrados a proyectos de este estilo, pues tenemos que ver cómo empezamos a documentarnos y a trabajar en proyectos de tipo Master Data Management. Esto no va a ser fácil, no es un camino, digamos, directo o tan plano, pero pues obviamente hay que empezar a hacerlo. Más adelante les doy pues un libro que yo estoy empezando a leer y otro poco de referencias para que ustedes también tengan ahí esta información. Segundo es que la gestión de datos maestros requiere apoyarse en la definición de un criterio único, bien sea el cliente único o producto único, de pronto a algunos que les interesa proveedor único también. Esto es algo que tienen que definir muy bien y que sin esto mi recomendación es que no arranquen un proyecto de este estilo, o por lo menos pues arranquenlo, pero tiene unos riesgos inherentes ahí para que esto pueda iniciar, ¿no? Y si quieren ya un punto de partida, obviamente si tienen soluciones analíticas, soluciones de Business Intelligence, pues es que todos los datos que se tienen recogidos o consolidados en tablas de dimensiones del modelo dimensional, valga la redundancia, pues que se validen esos datos, se haga limpieza y comiencen a establecerse mecanismos o procedimientos para que la actualización y el mantenimiento de esos datos pues nos permita empezar a realizar esa unificación de esos datos maestros y poderlos almacenar o poderlos mantener en sistemas aparte y que con ese mismo proyecto, ¿no?, comenzamos a tener datos maestros en nuestra organización. Los proyectos de este estilo pues son costosos, son tediosos, obviamente hay una curva de aprendizaje importante. Como se dieron cuenta en la presentación, pues hay un rol que hay que tener presente, que es el gobernador de datos, que es generalmente una persona pues, que conoce mucho del dominio, que conoce mucho del tema, incluso si viene de la parte de tecnología de información, pues saben qué sistemas están esos datos y sabe qué información alimentan los datos maestros. Entonces, obviamente aquí hay un tipo de inversiones que hay que hacer. No son proyectos donde se obtienen o se encuentran resultados en 2 o 3 semanas. Hay que tener mucha paciencia pues para abordar proyectos de este estilo. Y obviamente en SQL Server 2012 pues hay un producto y un componente que se llama Master Data Services 2012 obviamente. Para los que estemos probando SQL Server 2014, el CTP2,
pues ya estas versiones ofrecen tecnología para gestión de estos datos maestros y ofrecen pues toda una serie de repositorios, documentos de arquitectura e incluso herramientas de tipo add-in con Excel para revisar, corroborar pues que esos datos verdaderamente corresponden a la definición que vimos en la presentación de hoy de datos maestros. Este era el libro que les decía, ¿no? Es un libro de McGraw-Hill, es la segunda edición porque ya hay también una para SQL Server 2008 R2, y en el link que ustedes ven ahí, pues obviamente lo pueden adquirir. Bien. Unas referencias ya para ir cerrando y ver si hay preguntas y respuestas es pues todo lo que tiene que ver con Master Data Service en SQL Server 2012. A nivel, digamos, de producto y a nivel de solución está en el primer link. Este es un libro electrónico gratuito, de donde muchos conceptos y muchas de las cosas que se hablaron en esta presentación, pues las saqué. Entonces pueden ir a Solid Quality Learning o SolidQ y descargar ese libro sin costo alguno. Esta es una serie de videos de un MVP también en Puerto Rico que se llama Alan Q, que obviamente pues ya particularmente para SQL Server 2012 hace una introducción a cómo trabajar ya proyectos de Master Data Services y lo que la tecnología permite hacer. Y pues un par de links hacia libros electrónicos gratuitos de Master Data Services 2012, que son recopilaciones, digamos, de la documentación en línea de Microsoft y que les van a permitir, pues, obviamente, enriquecer todos esos conceptos que hemos visto en la sesión de hoy y adicionalmente, pues, ver cómo pueden abordar o qué tipo de cosas necesitan hacer para trabajar con esta tecnología y tener pues un proyecto en marcha de este estilo y que obviamente pues dicho proyecto sea exitoso. Esto era lo que tenía para contarles en esta hora y pues aprovecho aquí para primero agradecerle a Alberto Rivera y a la comunidad Intermeso pues por la invitación para compartir estos temas con ustedes y obviamente para los que estuvieron aquí después de almuerzo o no sé si van a almorzar ahora pues escuchando pues toda esta contextualización y todos estos conceptos sobre Master Data Management y espero pues que esta charla, el ABC de Master Data Management, les haya sido de provecho. Como dijo Andrés, pues esta charla se está grabando y pues posteriormente se pondrá a disposición de todos los que quieran o necesiten revisarla, particularmente a ese nivel de conceptos. Los de quieren profundizar o tienen alguna consulta particular, no consultoría, por favor, sobre el tema y pues les agradezco el tiempo y el espacio.